Muy bien. Bueno, pues nuevamente bienvenidos de parte del CIES. Nos da mucha alegría reunirnos en la Pascua porque estuvimos haciendo un camino durante la Cuaresma con esos territorios que fuimos visitando y que nos ayudaban a acompañar a Jesús y también nuestra propia vida. Y ahora, pues en plena Pascua y con novedades fuertes, ¿no? A nivel de iglesia, del mundo, tenemos la alegría de compartir este trido de la esperanza. Y hoy es el primer día con la mirada geopolítica y tenemos a un muy querido amigo y un experto en estos temas que les voy a presentar una breve semblanza y bueno, pues ya comenzaremos el compartir. Él es Juan Luis Hernández Avendaño, es politólogo y educador, candidato a doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene 29 años en el Sistema Universitario Jesuita de México. Es fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad. Ha publicado más de 10 libros sobre política, ciudadanía y educación. Es co-creador del método de aprendizaje situado. Y su último libro es Geopolítica de la Esperanza. Y tengo el territorio como lugar de la dignidad y la justicia. Actualmente es rector de la Ibero Torreón, Monterrey, Saltillo, aquí en México. Y bueno, es gran amigo, nos ha acompañado durante muchos años en los colegios, a las hermanas. Y agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación, Juan Luis. Te paso la palabra y pues comenzamos este trío. Con mucho gusto, querida Norma, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bien, pues con mucho gusto y con mucho cariño, con ustedes, con varias de las que están presentes, pues hemos caminado juntos y juntas en una perspectiva de aliento en torno a los territorios que habitamos. Y para mí ha sido importante en los últimos años trabajar y, digamos, esperanzar desde el territorio local, que es, me parece, lo más práctico y lo más realista cuando pensamos que a veces es muy difícil la incidencia o que es muy difícil cambiar el mundo. Creo que podemos empezar por los territorios locales porque ahí hay muchas condiciones de posibilidad. Eh, en efecto, lo hacemos en un entorno y contexto de muchos cambios. La propia partida al Padre Bueno de nuestro querido Papa Francisco, lo que él representó en su papado, particularmente en términos de la relación fe-justicia, y también de lo que él impulsó en términos de sus encíclicas, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti, y también no olvidemos el Pacto Educativo Global que él empujó con una perspectiva de hacer la educación, pues una educación no solo transformadora, sino esperanzadora. Y lo hacemos en el campo también como el espíritu también, pues animó el Colegio Cardenalicio de elegir a un papa formado en América Latina. Creo que es muy claro y muy evidente que León XIV si bien es nacido y crecido en Estados Unidos, la mayor parte de su vida la ha pasado en el Perú y formado pastoralmente en Perú. Así que, pues qué padre, qué emocionante es que nuestra gran región latinoamericana, con todo lo que hemos vivido en términos de iglesia, pues hayamos formado a los dos últimos papas. Me parece un signo de esperanza notable para nuestra región. Y pues hoy nos hemos centrado también, hace unas horas, de la muerte de una persona también maravillosa latinoamericana, Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, pero que a lo mejor esta presentación de su presidencia pues es una anécdota. En realidad es uno de los políticos más interesantes del mundo por su testimonio de austeridad, de pobreza, de relación ética y política. Y justo por ello, las universidades que formamos, el Sistema Universitario Jesuita de México, que somos 8, en el año 2018 le otorgamos el doctorado honoris causa a Pepe Mujica. Y él en ese doctorado dijo lo siguiente: el premio mayor
es soñar que se puede construir un mundo un poco más útil, menos egoísta que el que nos tocó vivir. ¿Qué sería la vida si nos quitan la esperanza? Ya entonces comenzaba a aparecer en algunos campos de la política y de la sociología, de algunos aspectos de la praxis social, la palabra esperanza. Y para mí ha sido muy importante porque hacia el año 2019, cuando hacía análisis de la realidad, tanto en México como en distintos lugares de América Latina, me gustaba mucho utilizar esta categoría que se llama, o que yo le he puesto, geopolítica de la esperanza, una categoría que inventé, pero que a mí me ha ayudado a entender mi propio papel como politólogo, como católico, como rector de una universidad, porque me ha permitido, digamos, iluminar un camino, una incidencia, una propuesta que genere esperanza en un territorio determinado. Es decir, me ha permitido aterrizar lo que puede ser una abstracción, o incluso algunas personas dirían una ingenuidad. Se puede tener esperanza en el mundo que vivimos. Entonces, para mí ha sido muy importante caminarlo, compartirlo con distintas poblaciones, actores, y particularmente en los últimos años he participado en un programa latinoamericano de defensa del territorio, el acceso a las tierras y al agua. Es un movimiento muy bonito que surgió en Colombia. A mí me han invitado a coordinar 2 encuentros latinoamericanos de defensa del territorio con distintos movimientos sociales de América Latina que defienden el territorio de diversas formas, que defienden agua, que defienden semillas, bosques, que defienden territorios sagrados, que defienden el acceso de las personas a bienes naturales de una manera sustentable y que obviamente también defienden el territorio frente a actividades extractivas, particularmente de grandes empresas, de transnacionales o del crimen organizado. Así que estos 2 encuentros latinoamericanos han sido en el año 2020 en una localidad que se llama Tocancipá, que está a 1 hora de Bogotá, y el otro encuentro latinoamericano fue el año 2023 en Asunción, Paraguay, justo también animado por el Papa Francisco, que entonces él planteaba que se confirmara una red eclesial y social para defender lo que se conoce como el acuífero guaraní, que es una bolsa de agua dulce muy grande que comparten Paraguay y Brasil y que naturalmente, como ustedes saben, pues en un entorno en donde prácticamente los recursos naturales, sobre todo el agua, son escasos, pues los grandes poderes quieren apoderarse de esta bolsa de agua y el Papa Francisco planteó una red eclesial y social para defender esa agua como bien público. Así que por eso ahí tuvimos este encuentro. Y particularmente cuando yo les compartía el análisis de la realidad latinoamericano, yo utilicé esta categoría y 2 movimientos sociales paraguayos me escribieron para decirme que ampliara esta categoría porque para ellos estaba siendo útil ante la represión del gobierno de Paraguay para quienes defendían espacios y territorios. Así que es el libro que terminé publicando a finales del año pasado, que lo presenté en la FIL de Guadalajara en diciembre pasado, pero que es básicamente, insisto, más que una propuesta de acción. Afortunadamente es algo que yo ya he visto en América Latina, no hay necesidad de poder plantearlo como algo novedoso, sino afortunadamente está sucediendo en muchas partes de América Latina, a pesar de que estas personas que puedan estarlo haciendo han sido reprimidas, han sido amenazadas o han sido asesinadas. Y sin embargo, a pesar de ello, otras personas toman la estafeta y continúan. Por eso me parece increíble que la mayor y mejor esperanza se da justamente con esta defensa del territorio. Por eso para mí ha sido importante ponerle el territorio como lugar de la dignidad y la justicia.
Me acompaño entonces de un autor coreano que se llama Byung-Chul Han, que recientemente le dieron el premio Princesa de Asturias. Byung-Chul Han es un sociólogo, filósofo, politólogo, afincado en la Universidad de Berlín y que ha hecho desde 2010 sendos textos sencillos, cortos, pero muy profundos en torno a mirar la sociedad contemporánea. Son muy famosos sus textos La sociedad del cansancio o Infocracia, entre otros muchos. Y me llamó mucho la atención porque este libro que se llama Principio Esperanza está publicado el año pasado y me parecía interesante que un filósofo que durante más de 10 años escribió textos muy agudos con respecto a lo que pasaba en el mundo, sin un lugar para la esperanza, finalmente haya dedicado también su pensamiento, su ocupación y su preocupación en torno a esta categoría social o a esta virtud que podríamos denominar también humana y teologal. Entonces, comparto también, me apoyo en él para después caminar a mi categoría de geopolítica de la esperanza. Dice Byung-Chul Han en su texto de Principio Esperanza que habría que hablar de un espíritu de la esperanza. Me llama la atención que hable de él, digamos, un ateo, alguien que claramente se ha, digamos, promovido en estos términos y que sin embargo logre ver esto tan importante como vivir un espíritu de la esperanza. Él dice lo siguiente: me rodea el fantasma del miedo. El miedo crea un ambiente depresivo. Yo en otros momentos también he compartido que en muchas partes de México y del mundo, los gobiernos, los cárteles de la droga, las mafias y otros actores, les gusta utilizar el miedo como gestor social. Mucha gente tiene miedo de muchas cosas. Muchas de ellas podrían ser amenazas reales, pero desgraciadamente muchas otras son amenazas creadas, son amenazas ficticias, son fantasmas que nuestros propios prejuicios o que nuestras propias debilidades pues alcanzan a ver como monstruosas y muchas de ellas en realidad pues nosotros las vamos creando. Por eso me parece interesante cuando él habla y arranca el tema del miedo, el fantasma del miedo. Parece que los apocalipsis, dice él, están de moda. Los apocalipsis venden. Por eso me parece interesante pues echarle una ojeada a los medios de comunicación en donde aparece la palabra esperanza en las noticias. Más bien, las noticias venden cuando venden todo aquello que significa el morbo, la mala noticia, lo estruendoso, los videos que aparecen en las redes sociales justamente vendiendo morbo. Los apocalipsis venden, dice Byung-Chul Han. Miramos angustiados un futuro tétrico. La vida se ha reducido a una supervivencia. Los sentimientos de angustia y resentimiento atizan el odio, acarrean pérdida de solidaridad, de cordialidad y de empatía. Yo le agrego, estos sentimientos de angustia y de resentimiento se afloran mucho en las redes sociales. Y es en ellas, en las redes sociales, donde se atiza el odio, donde desgraciadamente parece que hay poco lugar en las redes sociales para la solidaridad, para la cordialidad, para la empatía. El aumento del miedo y el resentimiento provoca el embrutecimiento de toda la sociedad. A mí me gusta mucho este autor, este pensador, porque tiene frases que me parecen muy claras, muy contundentes, y una de ellas es esta, ¿verdad? El aumento del miedo y el resentimiento provoca el embrutecimiento de toda la sociedad. Eso, dice él, la esperanza despliega todo un horizonte de sentido, capaz de reanimar la vida. Me encantan las palabras, reanimar la vida, tanto que la necesitamos en estos tiempos, reanimar la vida. La esperanza nos regala el futuro. La esperanza
va dejando indicadores y señalizadores de caminos. Me acuerdo en la presentación que tuve de este libro en la FIL de Guadalajara, una de las presentadoras decía, yo creía, estaba completamente convencida, decía esta amiga y colega, que la esperanza era un truco, que la esperanza era humo, que la esperanza pues no era más que una vana ilusión. Y cuando lee el texto, más o menos va diciendo, vaya, no pensé que pudiera ser también realista. Y eso es lo que plantea Byung-Chul Han. La esperanza va dejando indicadores, señalizadores de caminos. La esperanza nos brinda sentido y orientación. Por eso lo decía Pepe Mujica. ¿Qué sería el mundo, la vida, si nos quitan la esperanza? Pues nos quedamos sin sentido y sin orientación para vivir, para pensar la vida. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Esa es mi convicción. Cuando yo saqué Geopolítica de la Esperanza, cuando salió publicada primero en el año 2020, en plena pandemia, en la página web del Programa Latinoamericano de Tierras, está publicada en español y está publicada en portugués para el Brasil. Entonces ahí todavía sigue esa versión en esta página web. Así que yo en 2020 había llegado a esta conclusión, que la esperanza justamente nace de la oscuridad y nace de entornos muy hostiles para la esperanza, aunque parezca paradójico. Y por eso me parece muy interesante que el año pasado lo haya planteado Byung-Chul Han en estos términos. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será la esperanza. Pensemos en nos encontramos ustedes y yo en un espacio, en un encuentro de creyentes. Pensemos en la praxis de Jesús. Jesús representa una esperanza activa en un tiempo, en un siglo, en un territorio en donde lo que prevalecía, particularmente para los niños, las mujeres, los enfermos, para los no judíos, pues no había esperanza alguna, prácticamente de nada. Entonces, cuando uno puede observar detenidamente las características sociales, políticas, culturales de los tiempos de Jesús, pues uno podría decir qué esperanza puede haber. Y en cambio, Jesús, al emerger en este contexto de oscuridad total, pues aparece con una luz cegadora, la esperanza en un contexto de desesperanza. Pero pensemos también en muchos otros líderes que durante los últimos 2000 años han aparecido con sendas señales de luces, cuando justamente parecía que no podrían aparecer más que solo la cultura de la muerte. Así que por eso me parece interesante poder ver que la esperanza puede nacer de la desesperanza. Sigo con Byung-Chul Han. Dice que la esperanza posee una tierna y bella audacia. Quien tiene esperanza obra con audacia y no se deja confundir por los rigores y las crudezas de la vida. Al mismo tiempo, la esperanza tiene algo de contemplativo. Se estira hacia adelante y aguza el oído. Tiene la ternura de la receptividad, que le da belleza y encanto. Me encanta, me gusta mucho esta manera de poder contemplar la esperanza en términos de lo que uno podría decir, agudizar la mirada, agudizar la escucha, agudizar la posibilidad de ir hacia adelante con receptividad. A diferencia del optimismo, ojo, a diferencia del optimismo, la esperanza supone un movimiento de búsqueda. No estamos quietos, no estamos cruzados de brazos, no estamos sentados en un sillón esperando que pase algo. Movimiento.
búsqueda. Me parece que todos, de una u otra forma, quienes pertenecemos a alguna identidad educativa, religiosa, social, pues estamos en movimiento y estamos en búsqueda. Es un intento de encontrar asidero y rumbo. Quizás sea precisamente por eso que nos lanza hacia lo desconocido, hacia lo intransitado, hacia lo abierto, hacia lo que todavía no es, porque no se queda en lo sido, sino en lo que ya es. Pone rumbo a lo que aún está por nacer, sale en busca de lo nuevo, de lo totalmente distinto, de lo que jamás ha existido. Así que me parece que nos da una pista en torno a que naturalmente la esperanza pues es algo que está en proceso, en construcción, y nos toca a nosotros alentarla, promoverla. Así pues, entonces, dejo a Byung-Chul Han, me ayuda para entrar entonces a mi propuesta. Y mi propuesta está en una lógica primero de poder dar un vistazo muy rápido al mundo, a México. Y yo pienso que el bien común, como lo hemos entendido ahora que León XIV ha puesto otra vez sobre la mesa la doctrina social de la Iglesia, pues me parece que uno de los elementos más importantes de esta doctrina social de la Iglesia es el concepto de bien común. Está arraigado en la doctrina social de la Iglesia. Y pienso que desde hace 40, 50 años, particularmente con la hegemonía del neoliberalismo, es decir, el individualismo y la prevalencia de los mercados como reguladores sociales, el bien común se exilió. Y sin embargo, creo que en estos años, en estos tiempos, el exilio del bien común está siendo contestado, resistido y contrarrestado, me parece. Y en estos años, en estos últimos años también, ha habido algo que Ignacio Yacuría, jesuita, rector de la Universidad Jesuita en El Salvador, asesinado en el 89 junto con otros jesuitas por buscar la paz en El Salvador, él tenía esta categoría que llama mal común. Él decía, si hablamos del bien común como aspiración, tendremos que decir que hay que identificar primero el mal común. ¿Cuál es el mal común? Y él decía que el mal común son las injusticias estructurales. Entonces, por eso yo pienso que la fuerza del mal común y sus pedagogías que lo propagan son robustas, afectan y minan las conciencias, adormecen potencialidades y desmovilizan respuestas. Claro, estamos en ese entorno. Por ejemplo, yo pienso que una pedagogía del mal común es el miedo. Me parece que es la mayor herramienta, la mayor y mejor herramienta que tiene el mal común para afectar conciencias, para adormecer potencialidades y para desmovilizar respuestas. Que tengamos miedo. No está siendo fácil o también que estemos desinformados. Otra de las pedagogías del mal común es eso, la desinformación, las fake news. Me parece que también es una pedagogía del mal común. No está siendo fácil, me parece, animar la esperanza en medio de la desesperanza colectiva. Eso creo que está claro. No parece sencillo organizar una praxis sostenida en la esperanza de un mundo o una casa común con mayor bienestar para todos. Sin duda, no parece fácil. Sin embargo, lo que yo he podido ver, identificar, observar, rostros, colectivos y demás, a pesar de eso, hay una cantidad muy importante de personas, de colectivos, de movimientos que se han lanzado a construir, sin decirlo en estos términos, una geopolítica de la esperanza. Entonces, lo que yo quiero compartirles es que esta geopolítica de la esperanza, que es mi propuesta, yo la he identificado como
4 campos que terminarían en 5 con la geopolítica de la esperanza. El campo de la epistemología de la esperanza, el campo de la praxis de la esperanza, el campo de la espiritualidad de la esperanza, el campo de la ética de la esperanza, que terminan siendo la geopolítica de la esperanza. Vamos con el primero, la epistemología de la esperanza. Esta epistemología de la esperanza lo entiendo como un análisis profético de la realidad. Es decir, durante muchos años, durante mucho tiempo, yo he visto que cuando se pide hacer un análisis de la realidad, pues lo único de que se habla es lo mal que está el mundo, lo mal que estamos, y pues a continuación mucha gente dice, ¿y yo qué puedo hacer frente a eso? O mucha gente termina muy triste, muy apanicada, pues a continuación es, ¿y como para qué tenemos análisis de la realidad si finalmente eso va a desmotivar a la gente? Por eso yo hace muchos años construí un método al que le llamo análisis profético de la realidad. ¿En qué consiste? Consiste en ubicar que la realidad, lo que la realidad tangible, esa realidad que nosotros nombramos, que nosotros definimos, es una condición de posibilidad. Es decir, es una construcción social que admite sostenibilidades, cambios y transformaciones. La realidad no está determinada ni por el destino, ni por las fuerzas mágicas que la tendrán inalterable. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto nunca va a cambiar? ¿De qué sirve que hagas tal o cual cosa? No te va a servir de nada, siempre van a ganar los de siempre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, lo que escuchamos a nuestro alrededor normalmente son hipótesis de una historia determinista. Y sin embargo, lo que ustedes y yo vivimos en este siglo, pues no pudo haber sido por una historia determinista, sino esencialmente porque la realidad es condición de posibilidad. Entonces, digamos, por un lado, esta epistemología de la esperanza está basada, naturalmente, en que el motor de la historia es la transformación de la realidad y de la historia por las personas, por los sujetos que somos. Y por lo tanto, lo importante en mirar la realidad, en un primer momento, sería mirar las injusticias de nuestra realidad. Es decir, como lo hacían los profetas de Israel, ubicar qué es lo que duele al pueblo de Dios. ¿Cuáles son las injusticias más atroces? ¿Qué es aquello que no podemos tolerar? ¿Cuál es la cultura de la muerte? En ese sentido, se realiza un análisis sobre los acontecimientos de la realidad, sean coyunturales o estructurales, que afectan como mal común, como agudas injusticias, y que se convierten en gritos de los pueblos, donde la vida clama. Entonces, por un lado, ubicamos esto. Pero no solo eso, muchas veces el análisis de la realidad se queda ahí y necesitamos la otra parte. Y la otra parte son la identificación de las buenas noticias de nuestro tiempo, el análisis y la sistematización de prácticas transformadoras de la realidad en clave de vida digna, que nutra la esperanza de que hoy mismo el reino de Dios se construye sin plenitud, pero con atisbos de humanidad. Ustedes y yo lo hemos visto en muchas partes, con muchas personas que dan la vida por sus hermanos, por sus comunidades. Es increíble verlo y testimoniarlo. La praxis. La praxis de la esperanza es la resistencia, la organización, la resiliencia. La praxis de la resistencia, para mí, es posiblemente hoy, en tiempos de capitalismo voraz y de los múltiples vaciamientos de sentido personal y social, la praxis de las praxis. La resistencia, resistir. ¿Por qué pienso que hoy es la praxis de las praxis, resistir? Porque hoy quien resiste es un héroe, es una heroína, porque estamos en un contexto en donde hasta nuestros propios familiares nos pueden decir, ¿para qué estás en eso? ¿Te va a pasar algo? ¿Te van a matar? ¿O no vas a conseguir nada? ¿O estás loco de remate?
o qué ingenuo o qué ingenua. Es decir, hay sin duda muchas palabras que nos pueden desanimar o que nos adjetivan, ¿verdad? Como los locos del mundo. ¿Y qué sería el mundo sin efectivamente estos locos, locas, que durante muchas épocas de la historia han sido fundamentales para el cambio social, para el cambio religioso, para el cambio teológico, para el cambio político, entre otras muchas cosas? Resistir. La praxis es resistencia. Y resistir no significa solo estar en un movimiento social y resistir y defender un territorio. Resistir significa, yo lo he puesto ahora con ejemplos muy prácticos en torno a cuánto tiempo nos dura un celular. Hoy que el celular se ha convertido prácticamente en la herramienta multiusos en la que aún los más pobres tienen un celular. Pero hoy el capitalismo voraz nos exige cambiar de celular a cada rato. Bueno, una resistencia sería ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo reto a la presión publicitaria que me están pidiendo a cada rato que cambie mi celular? Otra resistencia para mí interesante es en qué medida formo parte de la lógica de, por ejemplo, las redes sociales. Yo lo he compartido en distintos momentos y en distintos campos. Yo me dedico al análisis de la realidad, como ustedes saben, y no tengo redes sociales. Lo único que tengo es WhatsApp, nada más. Y el WhatsApp lo uso para trabajar. No tengo redes sociales. Y para mí es un ejemplo en mi caso, de resistencia, porque no saben la cantidad de gente que me ha dicho que tenga X y que tenga Face y que tenga etcétera. Y yo he visto que este campo de las redes sociales puede ser virtuoso, pero particularmente en el campo en el que nos encontramos de la análisis político y social, no alcanzo a ver que uno pueda discutir con respeto y que uno pueda plantear diferencias razonables en términos más, digamos, humanos. Veo una enorme capacidad para odiar, para descalificar, para, digamos, tener una animalidad de ser humano en las redes sociales. Por ejemplo, también me parece muy interesante lo que ha ocurrido con sacar por enésima vez, porque creo que todos ustedes lo han oído desde hace muchos años, sacar la comida chatarra de las escuelas. Ustedes y yo, cuando fuimos niños, algunos, ¿verdad? Algunos eran mucho más jóvenes. Yo me acuerdo en los tiempos del tío Gamboín, del Canal 5, pues evidentemente, ¿en qué consistían los anuncios publicitarios? Pues refrescos, comidas chatarras, es decir, azúcares y carbohidratos. Hoy los mexicanos somos campeones de la obesidad infantil y de adultos en el mundo. Somos los campeones del consumo de refresco en el mundo, 178 litros per cápita al año. Somos los campeones del consumo de Coca-Cola en el mundo. Somos los campeones en el consumo de los carbohidratos en el mundo. Y por eso, cuando vino el COVID, nosotros y Perú fuimos los principales aportantes de muertos en el COVID porque pues hizo clic el coronavirus con las enfermedades crónicas derivadas del mal comer y del mal beber. Entonces, hoy una resistencia pues es tomar agua y no tomar refresco, para que ustedes puedan apreciar que las resistencias se mueven en todos los campos y en todos los campos hay una resistencia y una resistencia para cambiar hábitos, para cambiar modelos que han enfermado a la gente, que han enfermado a muchas personas y que hoy, pues evidentemente, tiene a mucha gente dominada, incluso también porque están dominadas por esas adicciones al azúcar, a los carbohidratos, etcétera, etcétera. Así que como ustedes verán, pues no se trata solamente de lo abstracto, se trata de lo concreto. La praxis de la esperanza se teje a fuego lento en los márgenes de la historia, en la periferia de la sociedad, en los invisibles.
en los disruptores, en los creativos, en quienes están sostenidos por una interioridad fuerte, sólida, que no alcanzan a ver los representantes de la injusticia. Yo pienso en muchos actores de América Latina, pienso en las abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas llevan más de 40 años buscando a sus nietos y ahí están con unos presidentes y con otros presidentes, con un presidente más afable, con un presidente hostil como ahora Milei. Ahí están, siguen, siguen buscando a sus nietos. Los representantes de la injusticia podrán decir, están locas, nunca los van a encontrar, los tiramos al mar, y sin embargo ellas dirán, y sin embargo los vamos a seguir buscando. Ahora en la presidencia de Milei hay algunas corrientes que dicen que eso nunca sucedió, los negacionistas, que en todo caso los únicos que mataron fueron a los guerrilleros, como ustedes saben, y sin embargo, a cada rato y a cada momento van encontrando, van encontrando, van encontrando. Así que tan solo por pensar ahora en algo que me tocó ver recientemente, en el caso de México hay muchos casos también. Por ello, una praxis de la esperanza construirá una cartografía y un mapa de posibilidades de resistir y movilizar el cambio, una ruta para formar y expandir a los transformadores sociales. Espiritualidad de la esperanza. La importancia de Medellín. Sé que lo comparto aquí porque sé que algunas o algunos de ustedes podrán entender lo de Medellín, en la famosa conferencia del Episcopado Latinoamericano en el 68, en la ciudad de Medellín, Colombia. Ahí se abrió un panorama esperanzador de la Iglesia en América Latina, con ese documento, con esa apuesta de opción por los pobres, de esa apuesta para que fuera una iglesia en el territorio, una iglesia en las periferias, una iglesia que acompaña particularmente a los más vulnerables. Y dice ese documento en el 68. Fíjense qué interesante, que nos daba posibilidad de poder pensar en una iglesia profética. Yo tuve la oportunidad y el honor de que el episcopado latinoamericano me invitara a los 50 años del documento de Medellín, ahí mismo, en el lugar donde se reunieron los obispos en el 68. Ahora fue en el 2018, ahí en ese recinto, ahí mismo. Y yo les compartí a los obispos que fueron esto. En las últimas 5 décadas, la iglesia latinoamericana regó nuestra tierra de miles de mártires, conocidos y desconocidos, testigos de una fe comprometida con los más pobres, a veces dándoles voz, a veces siendo su voz, a veces empoderando su voz. Y por consecuencia, muchos de los que estamos hoy con alguna voz somos porque Medellín fue, y Medellín fue para que hoy seamos. Yo creo que nuestra querida América Latina es eso. Y por eso no voy lejos. El obispo Bergoglio, el obispo Prevost, fueron formados en esta iglesia, en la iglesia de Medellín. Y por eso qué alegría que demos al mundo pastores formados en esta iglesia. En América Latina está muy reconocida y vivida la práctica religiosa, pero muy escondida la espiritualidad cristiana. Pienso que los rostros de Dios están muy desconfigurados en América Latina. Muchas personas han matado a Dios en sus vidas o en sus sociedades porque no le conocen. Por eso me parece que hay necesidad de sacar del pozo de nuestra espiritualidad esta espiritualidad de la esperanza. Es decir, una espiritualidad de la esperanza que anima, prepara y forma en el discernimiento. Es decir, sociedades como las nuestras, violentas, injustas, impunes, nos ofrecen cotidianamente dilemas para enfrentar.
resolver, reflexionar. El discernimiento para descubrir la voluntad de Dios en nuestra realidad se convierte en una necesidad esperanzada. La espiritualidad de la esperanza tiene su fuente primera en la espiritualidad de la encarnación. A mi juicio, la encarnación es bellísima porque entraña en sí misma una esperanza activa. La encarnación puede entenderse como, decía Pagola, la irrupción de Dios en nuestra historia. Esa irrupción significa que Dios ha tomado carne en Jesús y estando en él, Dios anuncia un plan para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Ahí está esa esperanza hecha también espiritualidad. Y ahí está esa espiritualidad hecha esperanza. Una espiritualidad de la esperanza emana y bebe de la espiritualidad que el propio Jesús hizo praxis. Es decir, se nutre de una praxis que acoge, cura, defiende, ama y perdona. Las actitudes de Jesús, las actitudes en el discipulado de Jesús, acoger, curar, defender, amar, perdonar. Me parece que el propio Jesús, con sus hechos, nos muestra una praxis y una espiritualidad de la esperanza al acoger, al curar, al defender, al amar y al perdonar. Una espiritualidad de la esperanza que entiende la irrupción de Dios entre nosotros se asumirá como una respuesta salvadora, esperanzadora. Una espiritualidad de la esperanza se teje en el discipulado de Jesús, viviendo la fe en comunidad, atendiendo al herido del camino, como nos lo dijo el querido Papa Francisco, atendiendo al herido del camino. La cuarta categoría, una ética de la esperanza. A lo largo de la historia, muchos liderazgos éticos vivieron en sociedades cerradas, como la nuestra, por fuertes hegemonías, es decir, ideas dominantes que parecen inamovibles. La esclavitud, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, las dictaduras, la violencia. Y aún así decidieron retar este statu quo como constructores de paz, de diálogo, de resistencia activa, de arte disruptivo, de voz valiente en medio de las armas. En suma, visionarios y visionarias de su tiempo, personas y personalidades que no quisieron seguir a la muchedumbre masificada, siguiendo la música de los poderosos o del encanto de la ignorancia desmovilizadora. Pienso ahora en los distintos colectivos que hay de judíos y palestinos que tienen muchos años trabajando por la paz, unidos, judíos y palestinos, y muchas veces ambos, judíos y palestinos, acosados, reprimidos por sus propios bandos. Recientemente hubo un Oscar otorgado a un documental sobre lo que pasó en Gaza y lo hizo ni más ni menos que un judío, junto con otro palestino. Y este judío, bueno, verdaderamente israelí, fue vituperiado, amenazado de muerte por su propio bando, porque mostró cómo estaban destruyendo la vida humana en Gaza. Así que hay, increíblemente hoy, a pesar de todo, grandes constructores de paz, a pesar de que el propio bando, comillas, los atosiga. Hoy necesitamos más que nunca recuperar la brújula ética de nuestra andadura humana. Esta recuperación implica una ética de la esperanza que pone su praxis en el modo de proceder del cuidado. Es decir, para mí, una ética de la esperanza se construye en el aprendizaje de cuidarse a sí mismo, cuidar a los demás o a los otros y cuidar la casa común, como apareció en Laudato Si. Es lo que Leonardo Boff denomina pasar al paradigma del cuidado en la construcción de sujetos críticos, creativos y cuidadores. También hay otros autores que han hablado de la cuidadanía, ciudadanía global, centrada en el cuidado de los más vulnerables.
después de la pandemia, yo creo que, o mejor dicho, en la pandemia, vimos la importancia del cuidado. ¿Qué sería de los seres humanos en una pandemia sin que unos cuiden a otros? Lo vimos eso como una claridad humana. Y por eso yo creo que deberíamos estar listos para las siguientes pandemias, con una ética del cuidado más radical. Así pues, entonces, voy terminando. La geopolítica de la esperanza, entonces, yo la desgrano y la resignifico así. Geo, una presencia territorial. Hoy la categoría y la experiencia del territorio define todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque todos vivimos en un territorio. En todos lados, cuando damos una dirección, nos preguntan el código postal. Así que todos vivimos en un código postal, todos vivimos en un territorio local, todos vivimos en un cuadrante, en una cuadra, en un edificio, en un fraccionamiento, en una cerrada, etcétera. Así que hoy la palabra geo define dónde estamos. Política, recuerdo, de polis, ciudad, el cuidado de la ciudad, el cuidado de la comunidad donde vivo. Eso significa política, el cuidado de la comunidad donde vivo. Y por eso yo he apreciado que a lo largo de las últimas 5 décadas se han desmovilizado y deteriorado instituciones vehiculizantes como el Estado, los partidos políticos, los gobiernos, las familias incluso. Por eso, a mi juicio, quedan hoy dos muy importantes en el territorio, en ese código postal: la escuela o la universidad, la parroquia, la capilla o el centro comunitario o el centro de derechos humanos, puede ser también. Es lo que yo he visto a lo largo y ancho de América Latina. Y por eso lo interesante es que puede ocurrir dos cosas: que esta escuela, esta universidad, esta parroquia, esta capilla o este centro, etcétera, pues pueden ser buenos negocios y no ser una buena noticia para el territorio, pero afortunadamente también pueden ser una esperanza para quienes acuden ahí, a la escuela, a la universidad, a la parroquia, a la capilla, al centro comunitario, porque ahí hay dadores de vida, porque ahí hay proyectos de vida, porque ahí hay proyectos que sostienen la vida de muchas maneras. Por eso, en el territorio local es donde sucede o puede suceder esto. Y yo pienso que los contenidos de esta geopolítica de la esperanza en el territorio, lo que yo he visto son algunos de estos. La formación de la mentalidad, es decir, aprender con la realidad, el aprendizaje situado. Extinguir la violencia patriarcal y pasar a una relación de respeto entre las personas y los géneros. Construir culturas de paz, abrir espacios de mediación, erigir artesanos de la paz y artesanas de la paz. Producir alimentos en soberanía alimentaria, comercio justo, consumo local. Hoy, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero hoy con los aranceles, pues se ha puesto de moda. Es que hay que consumir localmente. Lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que depender de Estados Unidos? Sí, desde hace mucho tiempo se decía, consumamos lo local. En la pandemia también se dijo lo mismo, consumamos lo local. Ahí está buena parte de lo que puede animar una economía. Preservar el agua como bien público, vaya que lo necesitamos. Defender y promover los bienes comunes. Reconstruir el tejido social con alegría, vínculos, fiesta. Y tener un grupo de referencia, nutrir nuestra esperanza en nuestra comunidad, que ojalá todos tengamos oportunidad de tener un grupo de referencia al cual acudir, al cual compartir, al cual podamos asirnos, al cual podamos reanimar nuestra esperanza. Así pues, queridos colegas, queridos amigos y amigas, esto es una propuesta que he ido trabajando con muchos colectivos eclesiales, sociales, políticos, educativos, y afortunadamente tanto en México como en muchas partes de América Latina, pues lo han ido
interiorizando, aplicando, poniéndole otros elementos. Y pues me da mucho gusto porque está muy lejano de ser un texto teórico. Más bien es algo que hemos querido que se lleve en la vida del territorio local. Y, insisto, cuando hemos podido verlo en estos dos encuentros latinoamericanos, pues es una belleza ver movimientos de todo el continente latinoamericano que nos comparten qué están haciendo para justamente atizar la vida y la justicia. Así que bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles con esperanza también, con una esperanza esperanzada, mi querida Norma. Muchísimas gracias, Juan Luis. Siempre es un gran regalo escucharte porque tienes una claridad y una lucidez que nos ayuda y una experiencia de vida increíble. Creo que es muy interesante lo que nos has compartido y cómo lo vas desgranando, ¿no? Esto de la epistemología, la praxis, la espiritualidad, la ética, la geopolítica ya englobante. Me recordaste algo que decía un amigo mío que ya falleció, un misionero del Espíritu Santo, que decía que la esperanza es provocar el cambio que quieres que ocurra. Yo se lo escuché hace muchísimos años y sigue resonando en mí porque decía, no es lo mismo esperar. Esperar es pasivo, es a ver si pasa, a ver cuándo, como que lo dejas en manos de otros. Pero la esperanza es, bueno, tú estás inquieto, quieres un cambio, provócalo, haz algo. Y creo que hoy nos has compartido testimonios y pistas muy interesantes, te lo agradezco mucho. Y vamos a pasar ahora a un momento de compartir y de nutrir nuestra esperanza en esta comunidad. Entonces, bueno, ya va a estar habilitado por si quieren reactivar el micrófono, pedir la palabra, si quieren prender la cámara, será muy lindo para vernos, o escribir en el chat algún eco, pregunta, comentario, pues aprovechando aquí la presencia y la sabiduría de Juan Luis. Así que queda abierto el espacio, ustedes van diciendo y les vamos dando la palabra. Gracias por prender sus cámaras. A ver, Luis Miguel, adelante. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Juan Luis. Nos nutres mucho de esperanza. Y mientras yo escuchaba tu presentación, no sabes cómo en 2 o 3 ocasiones resonó mucho en mí lo que acaba de decir el Papa, ¿no? Él, el día de ayer, me parece que tuvo una reunión con los medios de comunicación, ¿no? Y los invitó para que tuviéramos una comunicación desarmada, desarmante, porque justamente la comunicación es como el mal, ¿no? El mal que propaga la desesperanza. Es el negocio, porque ni siquiera es un mal absoluto, es un negocio. Yo pienso mucho en las noticias malas, ¿no? Y digo, a ver, se descontextualiza completamente. Y dicen, llegan mis hijas espantadas, es que le chocaron a alguien y se la llevaron a la delegación y los policías fueron groseros y una serie de descontextualizaciones, ¿no? Que lo único que buscan es que compre yo una camarita para ponérsela al carro, ¿sí? Entonces, se exagera tanto en las malas noticias que no deja de ser para mí en el oscuro profundo de ser un negocio, de movilizar consumos, de movilizar actitudes, de movilizar además soluciones egoístas, porque cada quien ve por lo suyo, ¿no? Y yo veo por mi seguridad, pero no me animo o no me dejo conectar con lo colectivo, ¿no? Si realmente es un problema, ¿cómo lo puedo conectar con lo colectivo, ¿no? Así es que mucho cuidado siempre con las noticias, mucho cuidado con la información. Yo creo que voy a estar próximo como tú a bajar las redes sociales porque es pura contaminación de mensajes que yo no necesito, que si en alguna forma llegan a ser ciertos, nada puedo hacer yo para cambiarlos. No está en mis manos el cambiarlos, ¿no? Así, desde aquí, desde mi individualidad, ¿no? Yo creo que lo que sí necesito de lo mejor son redes sociales
Y aquí viene pues una reflexión o un comentario hacia ti que me permita conectar, como has dicho, pues con todos esos creativos, con todos esos disruptores, ¿no? Con todos esos que tienen carácter fuerte para hacer praxis de la esperanza. Y es para mí súper importante este tema de la esperanza, porque encuentro a mis hijas muy desesperanzadas, ¿no? Y yo a la edad de ellas, bueno, no sabes con cuántos sueños tenía y vivía, y la felicidad que para mí era darme golpes, trancazos, experimentos, echar para adelante, o sea, me comía el mundo como seguramente todos ustedes, ¿no? Y mis hijas están con miedo, todo el tiempo con miedo, todo el tiempo con miedo. Claro, tienen unas actividades de redes sociales, pues sí, al más alto nivel, ¿no? Y Claro. ahí está la contaminación. Entonces, te felicito, muchas gracias, me dejas reflexionar muchas cosas acá. Me encanta que la esperanza sea práctica, que no nada más sea conceptual, ¿no? Esa praxis para, no sabes cómo he tomado las notas para reflexionarlas y ver cómo las puedo yo activar, ¿no? Y ojalá que podamos hacer un club de visionarios, un club de creativos, un club de los animados a cambiar para hacer una colectividad diferente, ¿no? Te felicito y te agradezco mucho que nos das este mensaje. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel. ¿Alguien más? Marisal. Venga. Marisal y la Gallina, muy bien. Ay, Juan Luis, es que yo comparto mucho ahorita con lo que decía Luis Miguel, porque me puede mucho ver a los jóvenes sin futuro, ¿sabes? Yo creo que de los suicidios que más me duelen es de los jóvenes. O sea, ¿cómo es posible que no vean un futuro, ¿no? Y que sea lo que nosotros estamos dejando y cómo sembrar esperanza cuando a veces estamos desesperanzados también. Es verdad que los medios pues nos saturan de esta dinámica, de este ambiente desesperanzador. Yo quisiera preguntarte, bueno, dos cosas, o sea, preguntar o reflexionar, ¿por qué vende más? O sea, ¿por qué si todos anhelamos el bien, por qué si todos queremos un mundo diferente, por qué consumimos eso? O sea, ¿por qué vende más si todo el mundo queremos otra cosa? A cualquiera que uno le pregunte no va a elegir la violencia en lugar de la paz. ¿Por qué tiene que vender más? Esa es una. Y la otra, pues más, como un tema reflexivo y lo otro como más práctico. Me gustaría que me compartieras o nos compartieras eh, cómo te enteras tú de la realidad así de esa forma inmediata, porque si me echo un libro, pues de aquí a que lo leo ya se pasa el momento, ¿no? O sea, las noticias están, bueno, rapidísimas. Entonces, claro que los youtubers y todo lo demás es muy rápido, ¿no? Rápido te enteras que se murió Mujica y que ya estaba en fase terminal y que, bueno, todo, sus frases, todo, te llega en un segundo, pero también te llega todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir en un mundo así tan saturado, tan rápido, eligiendo otros medios? O sea, ¿cómo le haces? Tú eres especialista en eso y no usas redes sociales. O sea, ¿cómo? Eso, gracias. Gracias, Marisal. Gracias. Mira, efectivamente creo que un reto no de México, del mundo, naturalmente es cómo acompañamos a los jóvenes en esta producción de sentido. De hecho, las obras jesuitas tenemos 4 preferencias apostólicas en el mundo desde hace varios años, y una de ellas se llama acompañar a los jóvenes para que con ellos construyamos un futuro esperanzador. Así se llama esa preferencia apostólica, que tenemos todas las obras educativas, pastorales, espirituales, sociales.
Así que quiere decir que la compañía Universal pues está viendo que claro que necesitamos acompañar a los jóvenes, no está siendo fácil, sobre todo después de la pandemia, en donde hay una pandemia de salud quebrada en términos emocionales y muchas ansiedades y demás. Nosotros hemos visto que las enfermedades emocionales y mentales y las otras enfermedades en general son muy recurrentes cuando se privilegia el ego, cuando hay claramente una salida de sí mismo, de sí misma, y uno encuentra una posibilidad de ayudar a alguien, uno deja de pensar en sí mismo y deja de sentir todo tipo de enfermedades. Hay cada vez más estudios científicos que plantean eso. Por eso, una manera de acompañar a los jóvenes para un futuro esperanzador es ayudarlos a movilizarse por otros y otras. Es decir, que salgan del yo, que salgan del yo soy la víctima, yo, sino es que vayan a conocer otras personas que probablemente están sufriendo mucho más que ellas. Y en esa medida, y cuando ayudan, se vuelven útiles, y cuando se vuelven útiles hay producción de sentido. En eso estamos quienes tenemos una obra que trabajamos con jóvenes, estamos en ese proceso. Cuando particularmente nuestros alumnos acompañan a los colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, pues evidentemente regresan tocadísimos. Y entonces dicen, no, lo que yo tengo verdaderamente es absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, es ponerlos en movimiento, pero particularmente para ayudar a otros y a otras. Es al menos algo que yo he visto que ayuda, sirve. Y también, afortunadamente, he podido ver jóvenes muy activos, jóvenes muy creativos, jóvenes que están haciendo cosas muy padres. Y bueno, viéndolos me da pues mucha energía, naturalmente, porque no todos están quebrados. Y ellos a su vez son para nosotros como los acicates para movilizar a otros chavos y chavas. ¿Dónde me informo? Bueno, básicamente yo estoy suscrito al diario El País de España y ese diario tiene una versión para México y América Latina. Y ahí es donde me informo. Como está en página web, digamos, a mi juicio, tienen un periodismo de lo más serio. Hay, sobre todo y particularmente, muchos artículos muy buenos y muy profundos. Por ejemplo, todo el tema de la elección del Papa estuvo muy bien cubierto, con distintos frentes, distintos análisis. Ellos hicieron, de hecho, un gráfico en donde estaban los nombres de los 133 cardenales, de qué país eran, quién los había nombrado, es decir, impresionante, de todos estos. Y había pues todo tipo de análisis, ellos hicieron una suerte de 15 candidatos, después lo dejaron a 8, yo a partir de ahí hice mi terna, y en mi terna estaba el filipino, estaba Zuppi, el italiano, y estaba Prevost, justamente porque yo ahí lo vi con todo lo que era él, y la verdad pues me encantó que pudiera haber quedado alguien que, insisto, fue formado pastoralmente en nuestra querida América Latina. Así que el diario del País es muy bueno. También me asomo al diario Reforma, me asomo al diario El Universal, me asomo a sinembargo.mx. Entonces son como 4, digamos, periódicos digitales, cada uno de ellos con distintos enfoques, pero, y como evidentemente pues tengo buena parte del día, digamos, tengo la aplicación del País en mi teléfono, entonces pues ahí me meto, y pues están cambiando, en cuanto suceden los acontecimientos, cambia inmediatamente la noticia, entonces por eso no me pierdo de nada. Así que te puedo decir que vivir sin redes
sociales es una felicidad absoluta. Muchas gracias, Marisol y Juan Luis. Ahora sí, Gina. Yo quería comentar que sí creo que hay una gran necesidad espiritual en toda la gente y no excluyendo a los jóvenes, sino al revés. Y bueno, a mí me ha dado mucha esperanza cuando Norma me ha comentado que hay muchas entradas a todo lo que ella pone, que obviamente no es mala noticia, sino al contrario, ¿no? Y entonces, pues eso me parece que la parte buena de las redes sociales Claro. y puede hacer muchísimo bien y es lo que, pues a mí me da mucha esperanza. Yo solo tengo Facebook y no me meto mucho, no pongo nada, pero bueno, por lo del CIES, es que estoy pues enterada de esa parte, ¿no? Que sí hay mucha necesidad y la gente está en búsqueda, los jóvenes están en búsqueda. Entonces, Sí. bueno, pues hay que seguir con esas fuentes, ¿no? Ya. Y muchas gracias por la manera tan clara de exponer todo y de aclarar muchas cosas. Muchas gracias, Gina. Gracias, Gina. Es la fiel seguidora del CIES. Adelante, Maru. Maru y comunidad, porque hay varias hermanas ahí. Qué lindo. No, yo iba a comentar que hablamos del miedo en los jóvenes, ¿no? Que es un reto que tenemos. Pero creo que este reto va más allá porque quien tiene el miedo son los papás. También. Ya, hoy actualmente, en mi experiencia, ¿no? En el MTA o con los chicos, es que no puedes hacer nada porque los primeros que tienen miedo son los papás. Entonces, es un reto muy grande, Juan Luis, porque sí, hay que hablar de esperanza, pero esa esperanza hay que metérselas a los papás porque los papás son los primeros que están totalmente erizados, no sé cómo llamarles, pero bueno, están con el cáncer del miedo. Y da una pena que no dejen a los niños. O sea, tú hablas con los niños de sexto de primaria y da pena que no tienen como la ilusión de hacer algo diferente. Todo es dentro de su casa, todo es de la mano de su papá, y si los invitas a salir, son incapaces de dejar a su hijo ir 3 pasos adelante. Es un reto que tenemos en este territorio que, Juan Luis, tú marcas como nuestro propio territorio. Entonces, sí creo que es más allá, va muchísimo más allá, y necesitamos pues a Santa María de la Esperanza, ¿no? Y estamos con la Virgen de Fátima, y digo, bueno, pues que nos dé la audacia para poder vivir esa geopolítica esperanzadora en nuestro propio territorio, porque aquí al lado, con el vecino, con la persona que está junto a nosotros, está con miedo, y a veces nosotros también lo llevamos, aunque un poco disfrazado. Gracias. Y totalmente, Maru, así es. Y por eso pienso que, aunque sea difícil, nadie ha dicho que sea fácil, está ahí la escuela de padres y ahí están también ustedes con sus mesas directivas de padres. Estuve en el CONATE, ahora en Puebla, ahí coincidimos con Norma. Es decir, hay que seguirlo intentando porque efectivamente los papás hoy parecen los sujetos prioritarios de formación. Sí, me recordaste, Maru, una charla que hubo en la Florida hace unos años se llamaba Papás Helicópteros. Y hablaban de eso, que están así como un helicóptero rondando a los hijos todo el tiempo, y entonces, pues también eso genera inseguridad en los niños y ya solo viven sabiendo que están siendo monitoreados, ¿no? Entonces es un reto grandísimo, pero pues hay que tener esperanza. Gracias. ¿Quién más para ir? Bueno, ya terminando, estamos a muy buen tiempo, pero ¿alguna otra inquietud, comentario?
Chelita, bienvenida, qué gusto. Patricia, hola. Eco. Tenemos unos minutos todavía, aprovechando la presencia y la sabiduría de Juan Luis. Luis Miguel, adelante. Muchas gracias. Solamente es como para visualizar un poco. Yo tengo acá una invitación para participar en este foro para el día de mañana y otro día más, ¿no? Hoy es miércoles, jueves, viernes, ¿no? Sí. Hay una continuidad, pues, de este concepto. ¿Se siguen desarrollando nuevas ideas o es exactamente lo mismo? ¿Se repite? ¿Qué se visualiza? Son 3 miradas diferentes. Hoy está con nosotros Juan Luis, experto en todo esto de ciencias políticas, sociales, la realidad. Mañana estará con nosotros un teólogo laico venezolano excelente que se llama Félix Palazzi. Él trabaja en el Boston College y trabaja mucho todo esto, la escatología, la esperanza, y nos va a profundizar la mirada teológica. Y el tercer día, el cierre es con un sacerdote jesuita, el padre Ricardo Lapuente, que es un hombre de Dios, sabio y con una experiencia de vida, que nos hablará de la esperanza en Jesús, del Evangelio y cómo nosotros podemos reavivar esta esperanza. Entonces, las 3 miradas son diferentes, los 3 invitados son distintos, seguramente habrá convergencias, pero bueno, cada uno tiene su espacio y es lo que nos quieran compartir en torno a reavivar la esperanza. Buenísimo, buenísimo. ¿No? Y Sí. entonces, para entender a José Luis, es que entendí yo bien, José Luis, que esto tú lo publicaste en un libro, ¿no? Este es un libro. Listo, listo. Entonces, como para allí, listo, perfecto. Sí, política de la esperanza. Muy bien, va a ser buena lectura y y es excelente material, ¿no? Muchísimas gracias porque, exacto, hay que activarlo, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustó también? Me gustó mucho tu comentario por ahí en una de las últimas diapositivas que decías, no hay que olvidarse de la alegría. La Hay que fiesta. ser alegres, hay que ser alegres. Y no sabes cómo me resuena ahora el pasado Papa Francisco y este Papa también. Alegría, la alegría tiene que ser un motor que justamente pues nos ayude a navegar todos estos miedos, ¿no? Y establecer grupos de referencia, ¿no? Esto es bien importante también, tener grupos de referencia para poder rebotar cosas, ¿no? Importante esto. Así es que, enhorabuena, sí. Así es. El libro, si viven en la Ciudad de México, el libro está conseguible en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, INDOSOC, que está en Insurgente Sur, casi cerca de ¿cómo se llama esto? Bueno, Insurgente Sur. Por la Bombilla, San Ángel. Por ahí. Queda cerca del Cultural, exacto. Sí, por ahí, exactamente. Entonces ahí está, el texto es muy accesible. Yo siempre digo, el libro cuesta menos que una pizza mediana, entonces digamos, realmente está muy accesible, ahí lo pueden encontrar. Y no 300 veces más. Exacto. Gracias. Patricia, adelante. Bueno, antes que nada, gracias porque me ayudaste como a cuestionarme, ¿no? Sobre todo me llevó como a cuestionarme en esta parte cuál es la cultura de la muerte en mi contexto, ¿no? Cuál es el grito de mi realidad, ¿no? En esta parte y cuáles son estas buenas noticias que también están desde mi realidad, ¿no? Entonces, esa parte sí me la dejaste como cuestionando y sobre todo cuando también mencionaste esta parte de la situación de cómo ser esta parte de agente de paz, ¿no? De esta parte de la resistencia, la resiliencia, de la organización. Fueron cosas que sobre todo me quedé cuestionando desde mi realidad cómo poder hacerlo vida, ¿no? Y de alguna manera también como el compromiso que se tiene como un centro, ¿no? Un centro integral, ¿no? En esta parte, cuando decías, ¿no? La escuela, la parroquia, es buena noticia, esa parte me quedó como muy clara. La verdad, el lenguaje que utilizaste me pareció como bastante accesible en esta parte. Y fíjate que sí me quedé pensando, porque sí me cuestionó, ¿no? La pregunta también que Marisal hacía sobre esta parte de las redes, ¿no? Cuando trabajamos con jóvenes en este acercamiento que tenemos con ellos, pues varios de ellos utilizan las redes sociales, ¿no? Inclusive como que esta parte es donde
pues inclusive desde esta mirada del joven muchas veces podemos llegar mucho más rápido a ellos, ¿no? Y también dentro de las redes, también me cuestiona un poquito porque también encontramos redes de paz, ¿no? Redes, gente que está tejiendo paz en muchos lados y que de alguna manera también son voces de paz para nuestros alumnos, ¿no? Para la gente que acompañamos. Entonces, cuando mencionabas esta parte, sí como que me quedé como pensando, ¿no? De alguna manera cómo poder hacer un equilibrio entre esto, sobre todo pues cuando nos toca acompañar. Entonces, esa parte me quedé pensando cómo en esta parte Juan Luis acompaña o equilibra esa parte con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo le haces tú para equilibrar esto, ¿no? Esa es mi pregunta concreta. Sí, bueno, naturalmente a mí me gusta siempre y me ha gustado mucho trabajar de manera presencial. Entonces, digamos, por mi función ahora como rector, yo me veo personal y físicamente con los alumnos, con mis estudiantes de la universidad. Sí aprecio y creo que hay otras personas que son muy buenas para el manejo de redes sociales, que buscan un alcance mayor, ¿verdad? En términos de, no solo jóvenes de México, pueden ser de todos los que eventualmente hablan español, o etcétera, etcétera, y que efectivamente tienen una capacidad muy buena, son muy creativos, tienen un manejo de contenidos que eventualmente atraen a estos jóvenes. Entonces, para mí son justo estos héroes y heroínas que saben moverse en las redes sociales. Entonces, digamos, muy bien, y creo que Norma es una de ellas, por cierto. Entonces, sí, yo más bien, claramente por mi oficio más bien es analista político, entonces, para mí no es una opción tener redes sociales, porque es justo, las redes sociales en la parte política están tomadas por los bots, por ejércitos de personas que todos los días están pagadas para crear falsas noticias. Entonces, digamos, ese ámbito está muy, muy corrompido y tomado. Y si se trata de acompañar jóvenes en mi tarea, lo hago más bien de manera personalizada. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más? Un último comentario, pregunta. Aprovechemos. Todo esto y esto surgió pues precisamente con esta intención de lo que tú nos decías, ¿no, Juan Luis? De nutrir nuestra esperanza en comunidad. Por eso es que pues se nos ocurrió organizar este triduo, por darle este nombre, por los 3 días, y así Sí. seguiditos, porque entonces te quedas como entusiasmado, te quedas reflexionando, y ojalá de aquí salgan, ¿no? Como iniciativas, como inquietudes, cada uno en su territorio, Así es. territorio físico y territorio virtual, ¿no? Así Los que es. navegamos por el ciberespacio, pues nos encontramos con millones de navegantes y lo que decía Jean es cierto, hay una sed de Dios y un deseo de comunidad, pero es que es difícil de encontrarlo y promoverlo. Entonces, gracias porque este espacio, ese objetivo tenía, el acercarnos desde una mirada diferente. A mí se me hace increíble tu categoría geopolítica y decir, en este territorio puedo ser constructor de paz y de esperanza. Y si Correcto. esto invita a otros, pues ya vamos haciendo pandemia de esperanza, ¿no? Sí se puede como contagiar. Entonces, bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues por nuestra parte, agradecerte muchísimo tu generosidad, tu tiempo, tu presencia, tu riqueza. Estamos en el camino y seguimos haciendo equipo en distintos territorios. Hoy nos tocó así. Hace 2 meses estábamos presencial con 170 papás y mamás de 14 colegios teresianos de México y fue, creo que una fiesta y una explosión de esperanza. Entonces, gracias, seguiremos encontrándonos y bueno, pues adelante con la misión. Gracias a cada uno y cada una que nos acompañaron. Contagien esto. La grabación estará disponible para poder compartirla y nutrir a más personas. Y mañana los esperamos. Es el mismo enlace, el mismo horario, otra mirada muy interesante también. Y así pues cada uno va viendo hacia dónde o en dónde puedes tú, esto que decías, ayudar, ser útiles y encontrar sentido. Me pareció
un trigo también muy, muy bueno. Así es, así es. Pues muchas gracias a todos y todas. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias, hasta Ay, luego. muchas gracias. Hasta Mucho luego. gusto.